Buenos días, asesora Sofía. Yo soy Javier Salazar. Me da un gusto que nos podamos conocer ahora por este medio virtual. Aquí en la imagen ya le dejo mis datos de identificación y con esto me dispongo a iniciar con este reto, el cual consiste en analizar las siguientes jurisprudencias para estos casos y dar respuesta a 5 cuestiones. La primera de ellas nos pide identificar el método que se utilizó para formar la jurisprudencia del caso número 1. En el caso número 1 se utilizó el método de reiteración. Recordemos que para formar jurisprudencia por este método es necesario que los tribunales colegiados de circuito sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias ininterrumpidas. Esto es de acuerdo a la Ley de Amparo en su artículo 224. Y como podemos ver en el caso número 1, estas 5 sentencias de un mismo criterio de forma ininterrumpida se dieron una en el 2007, dos en el 2010 y dos más en el 2011. La siguiente cuestión nos dice que analicemos el caso número 2 y señalemos los razonamientos para sustituir la jurisprudencia 1A J93 del año 2013 por la jurisprudencia 1A 78 del 2018. La tesis que se sustituyó consideraba que analizando las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango, que citar al investigado y apercibirlo de ser aprehendido si no comparece, viola el derecho de libertad de ambulatoria y que tal acto es de imposible reparación. Esta tesis fue sustituida 5 años después por la tesis que concluye que analizando el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la citación del investigado no incide en la libertad personal del citado y por tanto es improcedente el juicio de amparo indirecto. El razonamiento que se utilizó para formular esta tesis es que la comparecencia forzosa está condicionada a que el citado no asista. Por tanto, es una comunicación de un acto futuro que está condicionado a que vaya o no vaya a la citación. Y por tanto, esto no incide en la libertad del citado. La tercera pregunta nos dice que identifiquemos en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias de los casos que estamos analizando. Para identificar en qué época se publicó alguna jurisprudencia, solo basta ubicarla en el Semanario Judicial de la Federación, y en esta parte, que se le conoce como precedentes, están los datos de identificación del asunto, por ejemplo el número de tesis, las votaciones emitidas y la época en que fueron publicadas, que en este caso es lo que nos interesa. Y como podemos ver, en el caso 1 y el tercer caso fueron publicadas en la novena época y el caso 2 en la décima época. Y el siguiente cuestionamiento nos pide que señalemos para qué autoridades es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia del tercer caso. El artículo 217 de la Ley de Amparo indica que las jurisprudencias establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas. Por tanto, la jurisprudencia del tercer caso es obligatoria para estas autoridades. Finalmente, la última cuestión es analizar si en el caso 1 se cumple el requisito de los votos que deben emitirse para la aprobación de la tesis. Esto de acuerdo a lo que se señala en el artículo 223 de la Ley de Amparo. El artículo 223 de la Ley de Amparo indica que el requisito respecto a los votos que deben emitirse para que las sentencias que dicte la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyan precedentes obligatorios es que sean tomadas por mayoría de 4 votos, siendo así la jurisprudencia 1A J 102 del 2011, que es la que estamos analizando, cumple este requisito, pues como podemos ver la decisión fue tomada por mayoría de 4 votos. Finalmente, y a manera de conclusión, señalo los siguientes puntos que a mi parecer son los más importantes en cuanto a la utilidad e importancia de las jurisprudencias. El que sienta precedentes,
la jurisprudencia ayuda a los juzgadores a juzgar con base y apoyo en sentencias anteriores. El número 2, da seguridad jurídica. Las jurisprudencias fijan el sentido y el alcance de las normas jurídicas, además de que subsanan algunas lagunas legales. Y el tercero, da fuerza argumentativa. La jurisprudencia es una herramienta que sirve para darle fuerza argumentativa al que la cita, por ejemplo, cuando se está en algún litigio. Además de esto, la jurisprudencia, de manera general, ayuda a entender cómo funcionan las leyes vigentes, ya que revisa cómo se aplicaron en el pasado. De esta manera impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones. Siendo esto todo por mi parte, agradezco la asesoría.